Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, gracias por estar aquí tan tempranito. Y nada, bienvenidos a la última sesión general antes de las vacaciones de verano. El título de la sesión es Agresión sexual y somisión química. El título de esta sesión, la idea de hacer esta sesión, nace un poco de todas las dudas que surgen cada vez que tenemos un caso de agresión sexual o sumisión química, porque es verdad que en este tipo de casos, bueno, pues hay que manejar una serie de cosas que realmente no estamos acostumbrados, sobre todo temas legales. Así que, bueno, el objetivo de esta sesión es aclarar las dudas y revisarnos un poquito los protocolos y que todo el mundo lo tenga aquí. Para exponer esta sesión, bueno, pues, tenemos a María González, que es actuario de Medicina de Familia, y a José Ramón Alberto, que es forense del IMEIGA. Antes de empezar, me gustaría agradecer personalmente a José Ramón por haber aceptado la invitación de meterse en todo este lío y hacerlo de manera completamente desinteresada. La sesión la dividimos en dos partes. En una primera parte, Mayelín y yo, bueno, yo soy Sara, en una primera parte, Mayelín y yo os vamos a hablar de la actuación en urgencias cuando tenemos un caso, una sospecha de agresión sexual. En la segunda parte, José Ramón nos hablará un poquito más de todo el tema legal y de todas las dudas que pueden surgir desde el punto de vista más forense. Para realizar esta presentación nos hemos basado en los dos protocolos que existen actualmente, que tienen SERVAS lanzados actualmente, el protocolo de agresión sexual y el protocolo de sumisión química. Son los dos del año 2022, pero son los que están vigentes actualmente. Están los dos disponibles en Internet, están disponibles en la intranet del SERVAS. Bueno, para ser un poco más didáctico y para llevarlo lo más cercano posible a la vida real, vamos a empezar con un caso clínico. Estamos en la urgencia, son las 4 de la mañana y viene la policía y nos trae una mujer a la que han encontrado llorando, vagando por el parque. No tenemos ningún dato de ella ni la policía porque no había nadie de su entorno cercano para poder siquiera identificarla. Lo que nos comentan es que de camino al hospital pues ha vomitado un par de veces. A la llegada de urgencias, la paciente está desorientada, está algo agitada, aunque con franca somnolencia. De hecho, tiene un rasgo de dosis. La ropa vemos que hay restos de tierra, de vegetación, al igual que en el pelo, y en estas condiciones pues es imposible realizar una anamnesis y no tenemos ningún dato de ello. ¿Cómo vamos a actuar? Pues debemos dividir la actuación, sobre todo los médicos de familia, en dos situaciones. Una en urgencia y otra si estamos en la primaria. Si estamos en primaria o en el PAC, lo que vamos a hacer, nos llega una paciente con sospecha de agresión sexual o sumisión química, por supuesto, descartar alguna lesión que comprometa su vida de forma inminente, tomar las constantes y una vez que comprobemos que esté hemodinámicamente estable, trasladar a la víctima lo más rápidamente posible y en un servicio de ambulancia hacia el hospital de referencia, que en nuestro caso es aquí el Hospital de Lugo. Durante este traslado le debemos de indicar a la mujer que no debe ni cambiarse de ropa, ni asearse, ni lavarse, que no debe orinar, excepto que vamos, que sea algo que sea inminente, y si ha habido una agresión anal, con penetración anal, le debemos indicar que no despegue. Si esta mujer en el camino del traslado vomitase, es importante recoger ese vómito, que después puede servir como muestra. Una vez en el servicio de urgencia, la paciente puede llegar por 3 vías. Por iniciativa propia, ya sea porque nos la trae la policía o porque ha sido derivada del primario. Cuando esta mujer llega a urgencias hay que tener en cuenta que está en una situación de vulnerabilidad. Está sometida a una condición física y psíquica que es una cosa que le está molestando, que es una circunstancia a la que nos debemos de adaptar. Esto quiere decir que intentaremos tratarla en un box donde tenga privacidad, donde vaya a tener, hablemos con lenguaje que la haga sentir confortable y lo más cercana posible. En el caso que que la víctima sea menor de 16 años, desde el triaje será derivada a pediatría, donde será valorada por el pediatra general de guardia, y de ahí podrá activar el protocolo y activar a que le valore la ginecología. En el caso de los menores, el consentimiento informado, el consentimiento para la exploración lo debe prestar
la persona que posea la custodia en la patria potestad del menor, ya sea su padre o un tutor legal. En el triaje es importante que un paciente con una víctima de sumisión química o agresión sexual o ambas cosas lo tríen como naranja. Esto garantiza que se le preste la atención lo más rápido posible, con la brevedad posible, de hacer posible atenderla en los primeros 10 minutos de su llegada a la urgencia. Y también, como es una situación difícil, pues se le puede, la paciente puede manifestar el deseo de ser atendida o por un profesional mujer, o que no sea un hombre, o lo que ella prefiera, y mantener un poco, tener en cuenta esa preferencia. La policía, pues siguiendo con nuestro caso, nos comenta que han encontrado el DNI en el bolso de la chica, así que ya podemos acceder a su historial. Nos damos cuenta de que tiene 24 años, no tiene alergias medicamentosas conocidas, no tiene ningún antecedente patológico de interés, una historia estética sin embarazos ni partos, es una paciente que es fumadora de medio paquete al día y bebedora ocasional de alcohol. Tiene como antecedente que ha tenido hace un año un tratamiento por una infección por clamidia. Y aparte de utilizar como tratamiento anticonceptivo la vía oral, también utiliza métodos de barrera. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer con esta paciente? A. Toma de constantes. B. Como tiene la ropa llena de tierra, pues debemos sacársela y tirarla. C. Toma de constantes y hacer el ABCDE. D. Ninguna de las anteriores es correcta. Pues nada, lo principal siempre es descartar que vaya a haber una lesión que pueda poner en riesgo a la paciente y su vida, por lo tanto tenemos que hacer como cualquier otra paciente en urgencia, toma de constantes y la regla ABCD y asegurarnos de que estemos dinámicamente estables. Con una mera inspección de viso y teniendo en cuenta las características de este caso, de cómo nos ha llegado la paciente a urgencias, ¿estamos ante un caso de sumisión química? No. Sería la opción A. No. Seguro que como son las 4 de la mañana la paciente lo que tiene es sueño. B. Sí, parece que podemos encontrarnos ante un caso de sumisión química. Y aunque parezca una obviedad, pues claro que es la B. Vamos a entender como sumisión química la administración de una sustancia con efectos psicoactivos con la finalidad de cometer un delito, en este caso la agresión sexual. Esto se hace porque la sustancia que se administra disminuye el nivel de vigilia, el nivel de conciencia y la capacidad de juicio de la víctima. Podemos decir que existen dos tipos de sumisión química, la que es proactiva y la que es oportunista. La proactiva es en la que alguien predeterminadamente hace el uso de la sustancia para llegar al fin. Y la oportunista es en la que el agresor, estando la víctima ya vulnerable por el consumo previo de tóxicos o sustancias, pues se aprovecha de esta vulnerabilidad y comete el delito. Las drogas más utilizadas son el alcohol, las benzodiazepinas, los hipnóticos, alcaloides como la escopolamina, conocida también como burundanga, anestésicos con propiedades disociativas, hipnóticas, barbitúricos, el éxtasis líquido y las drogas de abuso. Ahora, yo en urgencias, ¿cuándo puedo sospechar o tener como red flag que la paciente puede haber sido a una sumisión química? Pues fundamentalmente cuando hay una amnesia total o parcial con referencia al evento que ha ocurrido. Cuando hay una desproporción entre lo que la paciente se refiere a haber contado y los síntomas o las resacas que tiene. Cuando está desorientada, desinhibida, agitada, alteraciones en el lenguaje, en la marcha, o mareo, náuseas y vómitos. Son cosas que me deben indicar que puede haber ocurrido una sumisión química. Y sobre todo cuando la paciente tiene flashbacks, que son como si fuesen fotogramas, que son recuerdos muy vívidos de la situación estresante, pero son muy borrosos, no tienen una sensación plena de qué es lo que ha pasado. Es importante que tengamos en cuenta que tenemos que explorar a la paciente y desvestirla. Para retirar las prendas de vestir tenemos que tener en cuenta, primero, usar guantes. Tenemos que usar guantes porque la ropa que le vamos a retirar para poder explorarla constituyen pruebas de un delito. Entonces, vamos a retirar las prendas de forma individual. Vamos a irlas separando una por una y lo más importante es ponerlas en bolsas de papel con identificación. Y recomendamos que la ropa interior, las bragas, solamente se retiren en el box de bikini. Bueno, estamos ante un caso de sumisión química, no podemos descartar que la paciente haya sufrido una agresión sexual
Por este motivo nos planteamos A, comunicar al juzgado de guardia, B, llamar al ginecólogo para que le exploren y descarten rápidamente un caso de agresión sexual, C, en cuanto esté recuperada, darle la, D, ninguna de las anteriores es correcta. Y aquí comunicamos el caso al juzgado de guardia. Vale, pues una vez que tengamos descartadas las lesiones de gravedad que pudiesen permanecer ocultas, ¿vale? Como sospechamos una sumisión química, pues será el momento de recoger muestras para poder detectar y determinar tóxicos, ¿vale? Estas son las muestras judiciales. Para poder recoger estas muestras necesitamos que la paciente nos dé su consentimiento, nos autorice a hacerlo. Estos consentimientos están disponibles en el escriba, en concreto en los contenedores de urgencias. ¿Qué pasa? Que el protocolo nos dice que si estamos ante una víctima con una sospecha de agresión sexual o sumisión química que no se encuentre en condiciones de manifestar su consentimiento para la recogida de muestras, como puede ser nuestro caso, se puede proceder a la recogida de muestras que puedan perderse o deteriorarse. Ese será nuestro caso, porque los tóxicos no van a permanecer mucho tiempo en su sangre o en su orina, ¿vale? Con lo cual, el protocolo nos dice que sí, que se puede hacer sin consentimiento, en este caso. ¿Qué recogemos? Pues recogemos 2 tubos de sangre venosa y en cuanto a la orina, pues toda la que se pueda recoger en un frasco de seguridad. La orina, pues realmente también nos informa de un consumo reciente, de hecho nos da o nos ofrece unas ventanas de detección superiores a las de la sangre para alguna sustancia química. ¿Por qué esta premura, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta prisa y por qué el protocolo nos dice que incluso sin consentimiento podemos recoger estas muestras? Bueno, pues porque como os decía, las sustancias tienen unas horas. Para que os hagáis una idea, os traje unos ejemplos de la vida media plasmática de algunas de las sustancias que más se utilizan en la sumisión química. Por ejemplo, la vida media plasmática de la cocaína es de 1h30 o de la escopolamina de 6 horas, ¿no? Con lo cual nos corremos un poco contra el tiempo. Esta toma de muestras no se puede recoger, no se puede hacer como nosotros queramos, sino que hay una serie de normas que están recogidas en una orden ministerial y para hacerlo pues, un poquito más fácil os hicimos aquí un resumen. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener el consentimiento de la víctima para la extracción de las mismas, salvo que el estado de la paciente nos lo impida, que se podrá realizar sin autorización. La solicitud la haremos desde el territorio de urgencias, marcando la casilla de sumisión química. ¿Vale? Una de las cosas más importantes que tiene todo el tema de la extracción de muestras es identificar a la persona que realiza la extracción y el momento en el que se realiza. Para ello hay que cubrir un acta de extracción que también está en el escriba, en los contenedores de urgencias. Una vez realizado este procedimiento, avisaremos de seguridad. Estas muestras no se mandan al laboratorio, las custodias de seguridad hasta que la autoridad judicial nos diga qué hacer con ellas o diga qué hacer con ellas. Y lo que sí que es cierto es que para poner en marcha el envío y el análisis de estas muestras tiene que haber una denuncia por parte de la mujer, ¿vale? Salvo que se actúe de urgencia, que como os contará después José Ramón, pues eran aquellos casos de menores o cuando exista alguna discapacidad. Y estas muestras se procesan y se estudian en el laboratorio del Santiago. Entonces, esta es una captura de dónde hay que pedirlo en el territorio de urgencias. Aquí, clic en perfil de protocolo de sumisión química y este es el volante que nos va a salir, que ya pone aquí entre miles de exclamaciones, que no se envía al laboratorio y que hay que avisar a seguridad porque son ellos los que realizan la custodia. Esta es una captura del acta de extracción que hay que cubrir, donde bueno, estarán los datos del facultativo, los datos del enfermero que haga la extracción, el lugar, la fecha y la hora donde se realiza. Además de estas muestras judiciales que os comento, evidentemente habrá que tomar otras muestras para garantizar una atención básica de la paciente. Lo que el protocolo recomienda es realizar un hemograma, una bioquímica y una determinación de alcohol en sangre, unas serologías que ya hay un perfil de contacto de riesgo que incluye VIH, virus C y LUES, y en la orina pediremos pondrás drogas de abuso y test de embarazo. Vale, es verdad que las drogas de abuso no se incluyen todas, pero están incluidas para que nos hagan de urgencia, de las más frecuentes que se utilizan, como por ejemplo las benzos, la cocaína o los opiáceos. Una duda que puede surgir, y de hecho surge muchas veces, es
En el caso de nuestra paciente, ¿no? Que está somnolienta, que no nos obedece a órdenes, que no podemos decirle que recoja orina, ¿qué hacemos? Que la recoge la orina. Varias opciones os planteo. Opción A, aunque sea necesario, si encuentra en este estado, no hace falta recoger nada, lo haremos después. Opción B, pondremos un empapador y esperaremos una emisión espontánea, cuando se haya producido, enviaremos el empapador al laboratorio. Opción C, realizaremos un sondaje vesical para realizar la recogida de la muestra. Y opción D, ninguna de las anteriores es correcta. Bueno, pues la opción que hay que hacer es realizar un sondaje vesical, porque lo que nos interesa es recoger la muestra. Esto es muy importante porque muchas veces los pacientes no nos van a obedecer y cuando nosotros le digamos que tienen que recoger orina, no lo harán. ¿Vale? Entonces, sí se puede solucionar. Vale. Volviendo con la paciente que tenemos, en el caso nuestro, la paciente se ha mantenido estable y han pasado unos 30 minutos y ya empiezo a tener los resultados de laboratorio. Como significativo, conocemos que el etanol es de 1,8 y que la orina es positiva a benzodiazepinas. No está embarazada, las serologías están pendientes y ella está recuperándose. En este caso es siempre importante hacer preguntas abiertas a la paciente, como qué crees que te pasó y sobre todo brindarle la confianza. Intentar un poco con, que esto también lo va a hacer el forense, describir cómo se hicieron los hechos, los síntomas que recuerda. Por lo general, las pacientes que han sido agredidas con suficción química no recuerdan de forma general lo que ha pasado ni tienen certeza si hubo una agresión sexual o no. La paciente se ha mantenido consciente, el efecto de las sustancias en las que estuvo expuesta han ido pasando y en estos momentos está lo suficientemente bien como para terminar la exploración y la anamnesis. ¿Qué hacemos ahora? A. Llamar al ginecólogo, que ahora sí ya puede valorarla. B. Ahora que ya está recuperada y que se siente bien, pues le damos el alta. C. Ingresarla, por si acaso mañana alguien le quiere pedir algún otro estudio complementario. D. Ninguna de las anteriores es correcta. Pues lo que debemos hacer es en este punto ya llamar al ginecólogo para que proceda a la actuación, pero nos queda hacer una cosa que es fundamental en urgencia y es el parte de lesiones. Nosotros como médicos que estamos asistiendo a la paciente y que estamos a cargo de ella, debemos elaborar un parte de lesiones, que nuestro parte no exime que ginecología realice el de ellos, pero el de ellos va a ser enfocado fundamentalmente en la exploración de genitales, que nosotros en principio, salvo que no hay otra indicación, no lo vamos a hacer. Entonces, el parte de lesiones es un documento médico legal que hay que hacer sí o sí, independientemente de que la paciente luego denuncie o no. Nosotros que las asistimos tenemos que hacer el parte de lesión, porque esto va a ser luego comunicado al juzgado de guardia y se va a hacer en todo caso donde pensemos que puede haber una falta o un delito. Una copia del parte va a salir para el juzgado de guardia, otra que es de historia clínica, otra para el médico forense y otra para la paciente. Y lo que es importante es que cuando buscamos el informe, que está en parte de lesiones, donde están los informes de alta, de salud y todo, ahí tenemos el parte de lesiones. Describamos bien las lesiones que estamos viendo y exploremos todo. Si hay escoriaciones, si hay contusiones, hematomas, fracturas, si las fracturas son abiertas, cerradas, todo tipo de lesión. Describirlas y usando el icono de la figura humana, pues ir describiendo si son en la cabeza, en el cuerpo, porque esto va a ser fundamental. Mientras más detallado sea el parte de lesiones, mucho mejor. Se recomienda hacer fotografías en este protocolo, pero nunca podemos hacer fotografías sin el consentimiento de la paciente. O sea, eso no lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es un parte de lesiones bien detallado. Vale, y una vez hecho todo, pues entramos los ginecólogos en acción y deciros que, bueno, nuestra exploración siempre tenemos que llevarla a cabo en presencia del médico forense, ¿vale? Con lo cual, hasta que no esté el médico forense, no nos llaméis porque no vamos a poder hacer nada. Porque no nos llaméis a nombre de la señora, pues tenga una desgarro brutal, que estéis generando muchísimo, etcétera, etcétera. Pero si es una agresión de la paciente está estable, no hay nada raro, nosotros hasta que no llegue el forense no podemos hacer nada. Para poder realizar la toma de muestras, la señora también, la paciente nos tiene que consentir. Las muestras, evidentemente, deben de ser minuciosamente envasadas, etiquetadas, con todos los datos de la víctima, la fecha, la hora, la firma del profesional. Y nosotros realizamos también la toma de dos tipos de muestras, ¿vale? Por un lado, las muestras judiciales y por el otro lado, las muestras de interés ginecológico.
Nuestra valoración empieza siempre con una breve anamnesis. Para ello, evidentemente, empatizaremos con la mujer, generaremos un ambiente que propicie la comunicación, la confidencialidad. Tendremos que informarla de todas las exploraciones y de la finalidad de las mismas. Procederemos con lentitud y preguntaremos frecuentemente si podemos seguir, si se encuentra bien, si necesita algo, e interrogaremos fecha, hora y sobre todo las circunstancias de la agresión, así como el tipo de agresión sexual, pues vaginal, anal, oral y el uso de instrumentos, porque así nosotros podemos dirigir un poco más la exploración. En cuanto al examen físico, pues habrá que describir la localización y las características de las lesiones. Realizaremos una inspección vulvovaginal, detallando las lesiones. Una cosa importante, sobre todo en pacientes pediátricas, es que, bueno, que se supone que no han tenido relaciones previamente, constatar la posible existencia de desgarros lineales. Realizaremos un tacto y una isoprogel y se realizará una exploración anal y perineal si procede. En cuanto a la toma de muestras de interés legal, aquí quién va a mandar este forense, él nos irá diciendo exactamente qué necesita o qué quiere, la ropa de la mujer siempre, validar cualquier de la mujer siempre, y después, bueno, pues me dirá el pelo pubiano, toma vaginal, anal o bucal, algún lavado también, e incluso las uñas, por la posibilidad de encontrar la piel del agresor. Nosotros, como muestras de interés ginecológico, vamos a tomar un exudado vaginal, cervical y para la determinación de intereses. Y como decía Marierín, que ellos curan, que ellos hagan un par de lesiones, a nosotros no nos exime de hacer un muestro de la región genital si vemos alguna lesión que creemos que tiene que quedar constancia de ello. En cuanto al tratamiento, que bueno, creo que desde el servicio de urgencias también hay bastante dudas sobre quién lo da. El tratamiento de una agresión sexual lo damos nosotros, ¿vale? Todo, excepto que por otra causa haya que darle otro tipo de tratamiento, pero el tratamiento lo vamos a dar nosotros. Le vamos a dar una anticoncepción de emergencia. Si estamos en las primeras 72 horas, lo que hacemos es dar una píldora de monoestrel, de única vía oral. Entre las 72 y las 120 horas la píldora ya no es efectiva, así que bueno, tendríamos que considerar otros métodos como el libre de cobre. En el caso de que la mujer esté utilizando un método efectivo, como puede ser Buslocar, que la paciente estaba tomando una píldora, no sería necesaria dar la profilaxis. Y también hacemos una profilaxis en las ITS más frecuentes, pondremos ceftriaxona, metronidazol y acitromicina. En caso de que haya lesiones rectales, añadiremos clindamicina intramuscular. Y ahora le pregunta al niño, ¿está indicada la profilaxis de VIH en las agresiones sexuales? No, nunca en estos casos. Sí, siempre en estos casos. No lo sé. La mando al día siguiente infecciosas, pero cuestionen ellos, o ninguna de las anteriores es correcta. Pues siempre está indicada la profilaxis de VIH. Siempre, tampoco. El protocolo dice que no está indicado de forma sistémica de dar tratamiento antirretroviral. Lo que pasa es que desde el servicio de infecciosas de nuestro hospital sí consideran que hay que dar la profilaxis a todas las pacientes siempre y cuando nos encontremos dentro de las primeras 72 horas. ¿Vale? Entonces nosotros siempre lo damos si nos encontramos en las 72 primeras horas. Los kits también los damos nosotros y los queremos ya en el IMSS. Tras la asistencia al servicio de urgencias y la valoración por parte del médico forense y de higiene, ¿qué hacemos con esta paciente? No hace falta más seguimiento, ya está todo hecho. Seguimiento resultado de pruebas en el médico de familia. Tendrá que salir del servicio de urgencias con al menos 2 citas, una para ser valorada por infecciosas y otra por nuestra parte, y además verificaremos la necesidad de seguimiento por psicología o psiquiatría con ninguna de las anteriores escogidas. Pues tiene que salir servicio de urgencias con al menos 2 citas. Una para infecciosas, que ellos lo ven al día siguiente laborable, y otra con nosotros, que la vemos a las 2 semanas. Y ya la última pregunta de nuestra parte. En nuestro caso, la agresión sexual se produce en una mujer, pero ¿qué pasa si es en un hombre? ¿Quién se hace cargo de esto? Llamo a uno, llamo a cirugía general, llamo a clínica que me digan, al final son los que están más puestos en el tema, o hay lesión correcta. Bueno, pues lo que dicen los protocolos es que lo va a hacer o cirugía general o uno, siempre presenta el médico forense, según la ubicación de las lesiones, evidentemente. Y ahora tenemos buenos días a todos. Voy a intentar evitar hablar de un protocolo como tiene muchos artículos y de todas las cosas que hacemos, porque eso es más accesible. Mi parte
más interesante abordar las cosas que suelen surgir respecto al tema médico legal y forense. Para este principio, hemos estado viendo con los forenses a lo largo de estos años que los problemas normalmente están relacionados con estos aspectos que tienes en pantalla, que nos activa características específicas de la víctima, la localización de la víctima, la cadena de custodia muy importante desde el punto de vista nuestro, la atención conjunta y cómo criminalizar. Y mientras estemos vosotros escuchando y yo hablando de esto, me gustaría que tuvierais estas 4 posibilidades como ejemplos. Todo esto, como lo abordaremos en una persona por intoxicación, como han explicado mis compañeras, o lesiones con un uso vital inmediato, por plazo, una persona adulta plenamente consciente que se niega a la presencia de médico forense o con denuncia, por ejemplo, o una menor de 17 años que expresa una negativa a mentir. Entonces, os rogaré que tuvierais en mente estos 4 pasos que compartimos este tiempo. En cuanto a la activación, hay que tener claro que el médico forense, yo y mis compañeros, estamos a órdenes de un juez. No dependemos de Policía Nacional, ni de Policía Civil, ni del SERGAS, ni de la Fiscalía incluso. Entonces es el juez el que directamente o por medio de policía, funcionarios del juez y demás nos tiene que controlar. Con lo cual la activación desde el servicio de urgencias tendría que ser bien llamando a un juzgado de guardia, bien a la Policía Nacional, para que ellos informen al juez. Eso es un requisito. Esto lo menciono teniendo en cuenta personas adultas. En un menor, por supuesto, también. Que ahí se da además la circunstancia de que, así como una mujer adulta, los delitos contra la libertad sexual dependen de denuncia previa, si no, no se van a poder investigar ni interpretar absolutamente nada, en menos que hay persecución de oficio. Por lo cual, todo cuadro que atente a la libertad sexual a un menor, hay que identificarlo sí o sí. Y esto para la activación, digamos, urgente. Esto no reside del parte de lesiones que mencionar. Parte de lesiones se está obligado a hacer por el médico que exista en accidentes de tráfico, accidentes laborales, intoxicaciones, agresiones sexuales, siempre, independientemente de que la persona no quiera denunciar. Ese parte de lesiones debería juzgados a las diligencias y si esa persona luego no quiere denunciar, dice que no denuncia y ahí se puede dar. Pero sí que hay obligación legal de hacer el parte de lesiones. En las características de la víctima, un poco lo que os mencionaba antes, hay que distinguir entre un menor de edad y un mayor de edad. A veces será el caso de personas mayores de edad, pero que presentan unas circunstancias específicas. Bien que se conoce que ya existe una discapacidad porque fue valorada y te la constante ya nos la informan, o bien porque sospechéis por su estado que pueden no tener una plena conciencia de lo que está pasando y valerse correctamente en su día a día. Son personas, en este caso, con mucha vulnerabilidad, puede haber una modificación de la capacidad legal, que últimamente se llamaba incapacidad, que ya se el término, o haber discapacidades. En este caso, luego veremos cómo habría que hacer. Pero básicamente sería abordarlo como si fuera un menor. Porque es adulto, por edad, tiene esas circunstancias que hacen que no pueda valerse del todo, entonces tiene también una especial protección tanto por el Código Penal como por el resto de reglamentos legales. En la autorización de la víctima me refiero tanto a la exploración como a la toma de muestras o a la presencial del forense. En menores de edad, insisto, es perseguible el beneficio, no va a requerir una denuncia. Simplemente haces parte de eso y comunicáis esto si es algo urgente. Tenemos que venir los forenses, por supuesto, y ya va a haber la solución. El tutor legal es el que tiene el papel de decidir por el menor, pero el menor también puede expresar sus preferencias. Pero en todo caso, viendo una negativa a la exploración o toma de muestras de algo que consideramos que es relevante, por supuesto siempre se dice que hay que intentar dialogar y eso creo que para todos los ámbitos de la vida, pero en caso de que ese diálogo sea ineficaz y esté retrasando mucho, hay que contactar directamente con el futuro. Vale. Porque la protección del menor y de todas las leyes esto está por encima. En mayores de edad, es lo que os comentaba también, hace falta denuncia o que al menos se exprese la intención de hacer esa denuncia. Antiguamente, muchas veces también por comodidad de todos, yo tengo ido a servicios de urgencia de esta provincia de que trabajaba antes, sin haber denuncia o incluso sin tener muy claro si va a haber denuncia. He estado con los médicos de puerta, el psicólogo, hemos tomado las muestras, me las he llevado, las he custodiado y han acabado tirándose en ese después porque no ha habido denuncia. No se ha podido investigar absolutamente nada. Con lo cual,
sí que hay que tener esto claro y derivar una Policía Nacional que nos comete o tal. En caso de que no quisiera, sigue habiendo obviamente una obligación asistencial. El parte forense queda excluido, digamos, judicial, pero sigue habiendo la obligación asistencial. Se puede dar un plus de prudencia, en el sentido de que, vale, no quiere denunciar, se niega que haya forense, pero cabe la posibilidad de que denuncie. Bueno, si vais a sacar muestras, aunque no vayan a seguir la vía habitual de cadena de custodia y demás, se pueden sacar las muestras de posible interés legal que queden custodiadas en laboratorio, se puede hacer, por supuesto, el parte de lesiones y tener más o menos documentado todo. Si el día de mañana sí que presenta denuncia, al menos que tengamos una base documental asistencial de qué ocurrió y posibles muestras. ¿Vale? Y en las personas adultas con una vulnerabilidad alta, modificación de la capacidad legal y discapacidad, insisto, en principio considerarlo como una persona menor de edad y por lo tanto avisar a... En cuanto a cadena de custodia, es absolutamente relevante en todos los procedimientos legales. Cuando se habla con la cadena de custodia, se han invalidado pruebas y esas pruebas, aunque tengan un ADN concreto, no sirven, no son admitidas. Por lo cual, tenemos que intentar garantizar, como dicen en la alimentación, la trazabilidad de todo. Desde el momento que se solicita la prueba en adelante, ¿por qué manos pasa? Y hablo de todas. Del médico que da la extracción, de la enfermera que toma la muestra, del personal que recoge la muestra hasta su custodia dentro del hospital, del paso al forense, se tiene que identificarse, del auxiliar nuestro que luego va a enviar a los laboratorios de referencia, que son Santiago y el toxicólogo de Madrid, etc. Tiene que estar eso perfectamente claro. Puede haber excepciones en cuanto a la toma de muestras, que idealmente tienen que ser por medio forense real. Uno, muestras en las cuales estamos buscando, sospechando la presencia de sustancias que son tiempo dependientes y van a desaparecer simplemente por la metabolización habitual. En ese caso se pueden extraer las muestras con premura y custodiarlas. Otra, en caso de que haya necesidad de aplicar alguna medida terapéutica ineludible, pues imaginar a un paciente que aparte de agresión sexual está chocada, necesita el suelo. Pues es buena idea, al colocarla bien, intentar ya sacar también las muestras de sangre, y todo lo que podamos, para tener, digamos, la dosis basal en ese momento y luego aplicar todos los tratamientos que son imprescindibles y necesarios, según nuestra opinión. Y todo esto viene guiado no por el asunto legal, sino por la situación clínica y hay unos otros que sabéis más. Bueno. Como cadena de custodia que es, hay que dejar constancia siempre de personas que lo piden, que extraen, recogen, guardian el día y la hora en la que se realizan todas esas acciones y modo de identificar a la persona. Ya sea número de colegiado, número profesional, algún medio. Puede haber también cadena de custodia en la que intervengan agentes de policía. Puede venir perfectamente un agente de policía y solicitar que se le entregue la ropa que trae la paciente. Están también autorizados y ellos entregan la cadena de custodia. En cuanto a la atención de la víctima, idealmente tiene que ser conjunta, insisto, siempre bajo autorización judicial en el caso del médico forense. Es importante también intentar minimizar los tiempos de exposición de los hechos de la persona que refiere. En el peor de los casos, una persona que ha sufrido una agresión puede verse sometida a dar el relato de los hechos en urgencias, al ginecólogo, al forense, en declaración judicial, en declaración de comisaría, y eso obviamente utiliza mucho a estas personas. Aparte de las consecuencias físicas, prácticamente, no os digo 100%, pero en la gran mayoría, lo que estamos viendo luego son cuadros de daño psíquico muy relevantes en los penales. Entonces, esta revictimización puede ser bastante complicada. Idealmente, hay que intentar hacer una entrevista y desde luego sin cambiar, que expresa ya el motivo por el cual crea, si ya desde puertas se sospecha una agresión sexual, ya se hace la situación, hacemos unas preguntas muy laxas, porque luego el relato principal va a ser de las exploraciones y guiamos la exploración por todo. Ante la duda haríamos una exploración completa, con muestras de todo tipo, anales, bucales, vaginales, en menores, y esto sí que es especialmente relevante. Hay unos sistemas para intentar detectar la credibilidad en menores, normalmente de menos de 11 años, que se puede aplicar a más edad, en delitos
contra la libertad sexual y la agresión sexual. Y esta credibilidad suele ser un pilar fundamental, porque muchas veces no tenemos indicios biológicos. Entonces, en el caso del menor, cobra especial relevancia esto. Si un menor relata los hechos varias veces, normalmente la estructura un relato y se va dando cuenta de cuáles son las respuestas que espera el interlocutor. Y al final falsea mucho la credibilidad. No quiere decir esa credibilidad que nos creamos o no relato. Quiere decir simplemente que la percepción que tiene de los hechos y el relato es congruente con lo que ha pasado. Eso lo están aplicando psicólogas que trabajan con nosotros. Entonces, si podemos interferir lo menos posible en esa exploración que va a existir después, mejor. Hace poco en prensa, lo visteis del profesor, de una serie de alumnas, a todas ellas se les va a someter a prueba de credibilidad, todas. Y ese relato veremos si está noviciado porque la prensa y demás. En urgencia es lo mismo, tenéis un inicio en el cual preguntáis por qué crees que estás aquí y demás, hace un relato, ya pasa ginecología, o quien proceda, nosotros y demás, posteriormente será todo lo demás. No es especialmente interesante que se sepan todos los detalles de urgencias de si hubo 3 penetraciones, 4 penetraciones o lo que fuera. Vale. Hablo ahora específicamente para menores. Excepciones que puede haber a la presencia del médico forense para hacer la exploración ginecología. Primero, que una persona mayor de edad se niegue. No quiere que haya forense allí o no quiere denunciar. En ese caso, realmente como persona autónoma, hay una ley en la que defiende la autonomía del paciente, está en su perfecto derecho de no denunciar y no querer que haya médico forense, con lo cual habría que hacer la parte exclusivamente asistencial. Insisto, si queréis para mayor prudencia, se pueden sacar muestras que puedan tener interés en documentar eso, pero la parte asistencial prima, siempre. Hay que hacer siempre constar todos esos aspectos relevantes, básicamente en parte de lesiones, pero luego vuestra experiencia ya nos va a quedar colgado y nosotros vamos a tener acceso con orden judicial a la historia de diálogos, con lo cual esa parte me preocuparía menos. Y siempre, aunque no quiera denunciar o no quiera forense, tiene que haber un parte de lesiones. Insisto, es un documento de obligado cumplimiento por cualquier médico que asista a un paciente. Y bueno, gracias. Cosas importantes respecto a lo que han mencionado también. Siempre que tengáis dudas, como cualquier otra cosa que se vea en urgencias, hay que valorar la capacidad de decisión de ese paciente. Porque muchas veces puede decir que no quiere ponerse a denunciar, pero tener vosotros dudas de si realmente están en unas condiciones de decir plenamente y entender las consecuencias. Entonces sería algo que sería recomendable hacer. Ropa. Se ha hablado de separar las muestras de ropa, bolsas de papel. Eso es lo ideal. En caso de que la ropa estuviera mojada, pues las bolsas de papel no es una idea. Provisionalmente podrían estar en bolsas de plástico. Las vamos a llevar nosotros y luego ya las separaremos y meteremos en bolsas de papel. Y creo que básicamente esto sería un resumen respecto a quería deciros más. Ahora espero que preguntéis muchísimo. Estaba primero. Una víctima menor de edad, si puede ser una agresión dentro de la familia o desgracias de edad, en ese caso, pues, ¿cómo se actuaría si a lo mejor el que la el padre, la madre? Por eso. A ver, sí. Es cierto que la mayoría de las agresiones sexuales en menores se dan en el entorno familiar. Y a veces el propio menor expresa que es mi padre, es mi tío, mi abuelo, que a veces es el acompañante. Obviamente, si es el acompañante, bajo ningún concepto puede darse de alta con esa persona. Hay que comunicar inmediatamente al juzgado de guardia y posiblemente llamar a la Policía Nacional en un poco fácil, de familia menor, y intervenir. Se puede hacer, digamos, una noticia de paz, que es una decisión, pero no puede volver a casa porque es un proceso. En caso de dudas, si sospecháis que el entorno cercano, el propio domicilio, incluye al agresor o agresores, insisto, también ya tenéis que comunicarlo al abogado, o si es policía, existe esa sospecha. Eso sí. ¿Había otra pregunta? Un poco de transporte. ¿Cómo sería a los familiares hospitalarios? Porque claro, en los casos también pueden ocurrir personas que son víctimas de
de una sección de una comisión, que vean cómo está empezando la territorial. Entonces, sobre todo, un poco saber si tenemos que coger algo de nuestra información de los grupos porque queremos coger el Torino, por el mundo por el tiempo, y para no perder, porque al final en algunos sitios podemos estar más de una hora de referencia, entonces hay muchas cosas que se van a perder toda la vida. Y también tendríamos que acompañar a la víctima al hospital para que le hagan una mejor custodia. Sí, supongo que en la primera parte, cuando empecé, hice la acotación. Si estamos en el PAC o en primaria, se hace descartar que tenga una lesión que compromete inminentemente la vida, pero lo que se hace es trasladarla al hospital de referencia, que es aquí el ULA. Nosotros no cogemos ninguna muestra, a no ser que vomite, por ejemplo, en el PAC o en la ambulancia, y la trasladamos siempre en ambulancia. Lo de acompañarlo no va a depender de la gravedad de cómo vaya, ¿vale? Pero sí en ambulancia siempre. Pero lo dije en la segunda diapositiva. Por ejemplo, si es una paciente que está y tú quieres una ayuda espontánea, ahí se puede coger la orina o... A ver, sí, lo que se le recomienda es que ni coma, ni beba, ni orine, ¿vale? Si es una cosa muy imperiosa y orina, pues se le recoge la orina, ¿vale? Los 50 mililitros, pero en principio se les recomienda que no haga nada hasta que no llegue al hospital. Y luego, respecto a lo que menciona, para nosotros que andamos viendo cosas bastante limpias, el vómito puede ser muy importante. Pero también la ropa vomitada, que es muchas veces que para no los otros de la basura. Sospechando una somisión química o la ingesta de alguna sustancia que puede haber alterado el paciente, insisto, también incluso es un lavado gástrico en algún momento, parte del contenido no puede ser útil. El vómito lo mismo. Una mancha de vómito es lo mismo. O la de posibles manchas de semen puede tener también restos que se notan para la psicología. ¿Vale? Hacemos aparte de las muestras médicas, luego para necesitamos pelo y una serie de cosas. ¿Más preguntas? Es un tema súper interesante aprovechar. Sí. La edad. Son 18 años, no son 16. Sí. Mañana va a cumplir 18 años. Él sufre una agresión sexual, es menor a efectos de código penal. Es cierto que ha habido últimamente muchos vaivenes con el código penal. Se han distinguido, por ejemplo, para temas relacionados con el aborto, y demás, pero en cuanto a código penal, se está viendo una clara diferencia entre más de 18, o sea, más de 18 y menos de 18. Estos efectos prácticos, 17 años y 364 días es un menor. Tuve, por cierto, ya que estáis aquí, una duda que plantea varias veces, las evaluaciones consultadas que se entonces luego. Respecto a los menores emancipados, yo lo vi, nunca menores emancipados, pero pensaba, bueno, ¿y un menor emancipado que a efectos civiles se considera mayor de edad? En este caso, ¿cómo haríamos? Las fuerzas no lo tienen nada claro. Consideran que como la emancipación es para temas civiles, tipo matrimonio, implícitamente relaciones sexuales, como puede ser mayor de edad, pero el Código Penal no habla de los 18 años. Lo cual, si llegara el caso que creo que os podría dar un paso, yo no lo vi nunca, yo lo trataré como menor de edad. Y ante la duda, pues,